Son las 10:01, paso nada más y nada menos que a presentar a Ruth. Que le damos la bienvenida a Ruth y paso a presentarla. En 0, le dejo a ella el testigo para que continúe su intervención. Pues Ruth Jiménez Saavedra es la jefe de la unidad técnica de materia particulada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Forma parte del comité asesor de la OTA, que es la Asociación de Formación y Higiene Ocupacional. Forma parte, es la presidenta de la Asociación Española de Higiene Industrial. Forma parte, es secretaria tesorera de la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional. Es profesora visitante de la Universidad de Bolonia en Innovación y Regulación Química. Ha trabajado en el ISTAS como experta en higiene industrial. Ha trabajado en Inglaterra. Cuando hablábamos y preparábamos la charla, la verdad, Ruth me decía, Bernardo, en Inglaterra hay muchas mediciones, muchas pruebas, aquí en España no hay esa cultura, y bueno, ella nos contará. Ruth, yo dejo de compartir mi pantalla, te doy la bienvenida a Canarias, al ICASEL Online. Ruth. Hola, buenos días. Buenos días, Ruth. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ruth, de verdad, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Bernardo, a ICASEL por invitarme a participar en esta jornada, Alejandro por su presentación también, y bueno, igualmente me uno a esas palabras de cariño, no sé, hacia las personas de La Palma, ¿no? Por todo ese sufrimiento y bueno, a ver si en algún momento acaba. Si nos pasamos la vida, ¿no? Esperando a que a que todo termine ya y parece que se alarga todo en el tiempo. Pues nada, yo sin más, luego imagino que en el tiempo de debate veremos algunas de las preguntas. Me han pasado algunas preguntas que se han hecho previas a la jornada. Y a ver, voy a compartir mi pantalla para que veáis. A ver si se pone en modo presentación. Vale, ya está. ¿Se ve correctamente, Bernardo? Que alguien me diga perfectamente, si se ve. Perfectamente. Me encanta ese efecto. No lo había visto hasta ahora y está espectacular la presentación, la entrada. Muchas gracias, Ruth. Vale, gracias, Bernardo. Y bueno, este va a ser un poco el contenido de mi presentación. Yo creo que no vamos a ver nada nuevo, como ha dicho Bernardo, sino que vamos a reincidir en ciertos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo voy a contaros un poco lo que es la introducción, que más o menos sabéis, la hemos visto en el vídeo, ¿no? Y el por qué pues, la transmisión, el por qué reincidir una y otra vez en el tema de la ventilación, cuál es la jerarquía, cómo se implementan las medidas, que todos conocemos también, qué sería la normativa aplicable, y luego entraremos un poquito más en el ámbito de lo que es la ventilación con medida específica y otros factores a tener en cuenta. ¿Vale? Pues bien, como hemos visto en el vídeo, como creo que ya todos sabemos y como por fin ha sido admitido por prácticamente casi todas las autoridades y entidades oficiales en cuanto a la transmisión por aerosoles, ¿no? Tenemos también, a mí me gusta mucho este diagrama que venía en uno de nuestros periódicos, ¿no? Era muy, muy ilustrativo, como ha dicho Bernardo, todo lo que es visual entra bastante mejor. Y bueno, además en esa transmisión de aerosoles y de gotículas, ¿no? En función de la actividad que estemos realizando, ¿no? Es lo mismo estar en silencio, o si se está hablando, o si se está cantando, o se está gritando, como las experiencias que se conocen ya de aquel famoso coro, ¿no? Donde se contagiaron varias personas, y el tiempo que tardaría en transmitirse o en diluirse o en expandirse esos aerosoles, ¿no? Y luego, por supuesto, seguimos teniendo presente la forma de contagio por contacto directo o indirecto, ¿no? Por eso el tema de la higiene de manos. Bien, pues para hacer un rápido repaso, ¿no? A ese modo de transmisión y el por qué la ventilación en los centros de trabajo. ¿Vale? Ya hemos visto que en la distancia corta, ¿vale? En la transmisión de corta distancia por debajo de 1,5, es donde ese contagio se da por las gotículas, ¿vale? Son las partículas, digamos, más grandes, ¿no? Cuando hablamos o cuando respiramos o gritamos, pues salen disparadas, ¿no? En función de esa actividad hemos visto que salen con mayor o menor velocidad. Entonces, ese mecanismo de transmisión a corta distancia lo podemos evitar, pues evidentemente
incrementando esa distancia, ¿vale? Se aumenta la distancia y reducimos la exposición a ese tipo de tamaño de partícula, ¿vale? Las gotículas que nos afectarían, nos causarían la transmisión de la enfermedad, ¿vale? ¿Qué pasa con los aerosoles? Los aerosoles quedan mucho más tiempo en el aire, además esas gotículas también se evaporan y pasan a ser aerosol y van más allá de esa distancia, ¿vale? Entonces, la mejor manera de evitar esa transmisión cuando ya nos salimos de esa distancia de seguridad es mediante el uso de ventilación, ¿vale? Que luego después os voy a contar un poco más el porqué de la ventilación o las características de la ventilación, ¿vale? Este es el porqué, porque pasada esa distancia, el método de transmisión corta, pasamos a la vía de transmisión larga y una de las mejores medidas para evitar ese modo de contagio es la ventilación, ¿vale? Vamos a ver también qué características tiene que tener la ventilación y a qué nos referimos cuando hablamos de ventilación. Pues bien, todos sabemos, ¿vale? Estamos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que las medidas deben siempre ir encaminadas hacia la fuente, ¿vale? Cuando no se puede atajar la fuente nos vamos a la vía de transmisión y por último en el receptor, ¿vale? Tenemos que tener esto presente porque esta misma estructura, esta misma estrategia es la que debemos adoptar con el coronavirus. ¿Vale? Y por supuesto, estas medidas o este modo de abordar el control debe de seguir una jerarquía de control. Esto todos lo sabemos porque en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como el resto de reales decretos que acompañan, tenemos esto por activa y por pasiva, ¿vale? Nosotros lo repetimos una y otra vez de manera muy insistente porque no la vemos, ¿vale? Porque siempre acabamos con el uso de EPIs. ¿Vale? Y entonces ahora es fundamental que esta jerarquía se mantenga, igual que para el resto de contaminantes, ¿vale? No es exclusivo el utilizar una medida de la jerarquía con combinarlo con otro tipo de medidas, ¿vale? De hecho, ahora lo vemos todos además con el coronavirus, lo que se está empleando es una combinación de medidas, ¿no? Medidas que se puedan tomar hacia la fuente o en la transmisión o en el receptor, ¿vale? Pues es el esquema que debemos de tener presente, es decir, que tanto si estamos con los mecanismos de vacunación o ventilación, ¿vale? Tenemos que seguir con esta combinación de medidas para poder abordar el tema de la pandemia. ¿Vale? Sabemos que las medidas que se aplicamos en la fuente, siguiendo ese orden y esa jerarquía, ¿vale? Pues estamos con los temas de la vacunación, la mascarilla higiénica, ¿vale? La mascarilla higiénica no me está protegiendo a mí, sino yo llevo una mascarilla higiénica y protejo a los demás, protege a la comunidad, ¿vale? Se trata de que el virus no salga de la fuente. Tenemos los mecanismos de transmisión en esa vía, ¿vale? Que vamos a tener diferentes métodos de ventilación que profundizaremos ahora después, y luego sobre el receptor, ¿vale? Actuar en el receptor, pues la higiene de manos y el uso de mascarillas. En este caso hablaríamos de EPI, ¿vale? De las famosas mascarillas FFP2 o FFP3, que no vamos a entrar en, en el debate, ¿vale? Sobre todo por el tema del ajuste. Porque cierto es que es fundamental el tema del ajuste, las mascarillas higiénicas nunca van a ajustar como una FFP2 o una FFP3, ¿vale? Pero el ajuste de las mascarillas, que venimos diciendo también que es fundamental, en otros países es obligatorio en el ámbito laboral, cada vez que se suministra un EPI, realizar esa prueba de ajuste, ¿vale? Esto no es obligatorio aquí, lo vemos también muy poco, pero es fundamental no solamente que las mascarillas cumplan con los estándares y con las normas, sino además esa prueba de ajuste y que vaya hacia el usuario, ¿vale? Yo os lo digo porque yo cada vez que me pongo una mascarilla normalmente no me ajusta, ¿vale? Tengo una cara estrecha y generalmente no me ajusta. Y ahora, bueno, se encuentran más o menos algunas tallas, pero antes no había tallas y ha sido siempre talla única. Ahora afortunadamente va evolucionando un poco el tema. Y bueno, simplemente un poco ese apunte, ¿vale? Que sepamos para qué es cada cosa, ¿vale? Yo sé que ya todos lo sabéis, pero bueno, para incidir un poquito más. Y bueno, el motivo de mi ponencia principal, que hablaba con Bernardo, es el tema de la ventilación, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste.
Lo primero vamos a ver, pues obviamente viniendo de la administración, es mi obligación recordaros la normativa que nos habla o que por lo menos nos menciona, nos da unas indicaciones sobre el tema de ventilación en los centros de trabajo. La verdad es que yo creo que el 486 cubre muchos ámbitos, no es excesivamente profundo, pero nos da unas indicaciones bastante adecuadas sobre qué debemos hacer en cuanto a ventilación en los lugares de trabajo. ¿Vale? Como ya os adelantaba Bernardo, efectivamente no estamos reinventando la rueda. Esto ya existía y se supone que los lugares de trabajo deberían de haber tenido o de tener una adecuada ventilación. ¿Vale? Si esto era así y se estaba cumpliendo, en principio debería servir, ¿vale? Añadiendo un poquito más para mejorar esa ventilación, para controlar la transmisión del coronavirus en los centros de trabajo. ¿Vale? Y el 486 pues, nos habla de en volumen o en caudal de flujo de aire por trabajador y por hora. ¿Vale? En función de si el trabajo es sedentario, lo que tendremos en una oficina, que se supone que estamos en un ambiente que no está contaminado, ¿vale? Y luego 50 metros cúbicos para trabajos que no son sedentarios, ¿no? Donde conlleva cierta actividad física. ¿Vale? Luego sí que daré un apunte también porque en este mismo, o sea, estamos hablando considerando ventilación general donde se supone que no hay una contaminación. Es decir, si tuviéramos otro tipo de agentes, ¿vale? Si tenéis en los centros de trabajo otro tipo de sustancias o se trabajan pues, con productos químicos o hay productos de limpieza, ¿vale? Pues a lo mejor es posible que esto no fuera suficiente. ¿Vale? Nosotros estamos aquí se dirige a unas condiciones, digamos, generales, ¿vale? Por eso, independientemente del coronavirus, si tenemos otro tipo de sustancias, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de proponer nuestro sistema de ventilación. Y luego tenemos el RITE, ¿vale? El Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios, aprobado por su Real Decreto y que además ha sido recientemente modificado este año. ¿Vale? Donde nos da unos requisitos que tienen que tener los edificios, tanto digamos de uso público como de otro tipo de utilidad de los edificios y las características que debe cumplir cada uno. En ese ámbito pues están las instrucciones técnicas donde nos habla de la calidad de aire interior que tienen que tener los edificios y el caudal mínimo de aire exterior por ventilación. Y además nos da unas pautas o unas indicaciones sobre cómo se puede medir esto o cómo se puede ver, como hemos hablado antes, el tema de los sensores de dióxido de carbono. ¿Vale? Y luego además esta normativa que ya existía, con la que deberíamos, ¿vale? O se debería de estar cumpliendo antes de que existiera la pandemia. ¿Vale? Después, con el ámbito de la pandemia, cuando Sanidad, digamos, que toma un poco esa competencia, pues saca unas recomendaciones, ¿vale? Es decir, que esto, añadido a lo que ya teníamos, mejora o es más específica para el control de la pandemia, ¿vale? En algún momento, cuando todo esto desaparezca, el 486 seguirá siendo obligatorio y el RITE también, ¿vale? Como lo era hasta ahora, donde en teoría deberíamos estar cumpliendo con ello. Digo en teoría porque cierto es que luego la práctica es diferente. ¿Vale? En la práctica yo me he encontrado, a la hora de ver algunos edificios, pues he visto rejillas de entrada y de salida localizadas en la misma esquina, con lo cual le reticulaba solamente en esa esquina. Cuando la oficina es muy grande eso no es muy útil. A veces se ramifican los sistemas, ¿vale? Se añaden, o sea, cuando se instala de origen es de una manera y luego después, pues bueno, sufren modificaciones. Además, a veces cuando preguntas, pues no sabes muy bien, la gente no sabe muy bien por qué se ha hecho eso. Otras veces se modifican los edificios, ¿vale? Se modifican los edificios si no se adapta la ventilación. En teoría, sí, la normativa está ahí, todos lo sabemos, ¿vale? Estamos hartos de leer normativa y normativa y normativa, ¿vale? Y luego el cumplimiento y su implantación, la historia cambia. Un poco para daros, aunque yo imagino que ya sabéis lo que nos menciona el RITE pues eso, habla de una calidad de aire que se supone que debe alcanzarse, ¿no? Y lo estructura en 4 calidades de aire, lo que llama IDA 1, IDA 2, 3 y 4. IDA es de aire interior, de indoor, y esa calidad que debe alcanzarse en determinados
edificios o instalaciones, ¿no? Pues no es lo mismo estar en un hospital, en un laboratorio, que si estamos en una oficina o en un bar, ¿vale? Esto es lo que el reglamento debería, lo que todas las entidades deberían de cumplir en relación al RITE, ¿vale? Importante también saber que las autoridades competentes, cada normativa lleva la suya, ¿vale? Que el RITE, cuando estamos hablando de esto, la competencia la tiene el Ministerio de Industria. Estamos hablando del 486, el Ministerio de Trabajo, ¿vale? Las otras recomendaciones vienen por parte de Sanidad. Continuando con el RITE, pues nos dice que cuando la actividad metabólica es, digamos, tranquila, lo que sería un trabajo de oficina, pues estos son los caudales de aire que deberíamos de disponer en los centros de trabajo, ¿vale? Este, por ejemplo, sería aplicable a mí. El objetivo sería el IDA2, ¿no? El tener el 12,5 litros por segundo por persona. ¿Vale? Y este es de los 5 métodos que establece el RITE para ver esa calidad del caudal mínimo de aire que debe de entrar en los centros, ¿no? Pues estos dos son los, digamos, no los más sencillos, pero bueno, sí los más conocidos, ¿no? El método del caudal por persona, en función también del volumen que tenga la sala, y el método directo por concentración de CO2. ¿Vale? Que como ya hemos visto, pues es el método que se recomienda también porque es sencillo, hay muchos sensores relativamente baratos y bueno, es fácil ver la calidad del aire interior midiendo el CO2. ¿Vale? Hay que tener cuidado, ahora lo veremos después con el uso de los monitores de CO2 porque hay situaciones en las que puede no ser el indicador más exacto. ¿Vale? Entonces, si queremos ver determinar si tenemos una buena calidad del aire, bueno, pues aplicamos uno de estos métodos, hacemos los cálculos en función de las características que tengamos en nuestro edificio, en nuestra sala, y vemos si estamos o con el CO2 directamente medir la contaminación. ¿Vale? El CO2 se utiliza como indicador, ¿vale? Porque indicaría esa calidad del aire. Esto lo digo, aunque parezca un poco así de evidente, si nosotros, por ejemplo, nos fuéramos al documento de valores límite, ese valor de CO2 es muy elevado comparado a esto. Estamos hablando de 5.000 ppm frente a 500, 800, que sería el rango que queremos. ¿Vale? Estamos hablando de un confort, pero nos indicaría que esa ventilación es o no es adecuada. ¿Vale? A mí me gustó también este otro parámetro, ¿vale? Lo encontráis en el doctor Richard Corsi, en un hilo que tiene en Twitter y él lo explica, ¿no? Que es la fracción respirada. ¿Qué significa esto? Pues es la fracción que yo respiro y que viene de otras personas. ¿Vale? Dicho así suena un poquito, no sé, ¿no? Y que me estoy respirando lo que me ha echado otro. Pues esa fracción respirada, ¿vale? va medida con la concentración de CO2, mediría la concentración interior de CO2, ¿vale? Restarla de la concentración de CO2 en el exterior y dividido por la concentración de dióxido de carbono exhalado, ¿vale? Que aproximadamente está alrededor de 38.000. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo estuviéramos con un nivel de 800 ppm, ¿vale? Que sabemos que a partir de ahí ya la cosa empieza a estar un poquito mal, no diría mal del todo, pero sí que no perder de vista y tener controlada, ¿no? Frente a una media normalmente en el exterior de 410, ¿vale? Pues esto nos daría que una cantidad, esto es lo que normalmente es a una persona, puede variar también en función del tipo de persona, evidentemente, y la dieta y demás, y haciéndose el cálculo con ese valor de 800 ppm nos sale un porcentaje de un 1%, ¿vale? Es decir, que cuando yo tengo una concentración interior de 800 ppm significa que el 1% de lo que yo respiro viene de esa respiración exhalada de los demás, ¿vale? También hay varios calculadores en internet que se han desarrollado para el tema de la pandemia, la infección para el coronavirus, ¿vale? Ya digo que esto es muy específico para la situación que vivimos actualmente, ¿vale? Y este es el calculador que está disponible de manera gratuita por José Luis Jiménez, que todos también conocemos porque fue uno de los promotores
gracias al insistente sobre la aceptación de la transmisión por aerosoles, ¿no? Y aquí, pues bueno, en función de las características que tenemos en nuestro edificio o nuestra oficina, podemos calcular un poco ese riesgo de transmisión del virus. ¿Vale? También otras entidades como REVA, que es la Asociación Europea de Ventilación y Aire Acondicionado, también tienen calculadoras para estimar el efecto de la ventilación sobre la transmisión del coronavirus. ¿Vale? Suerte que tenemos ahora mismo, justamente con esto se han desarrollado herramientas ad hoc específicas para esta situación. ¿Vale? Fuera de esta situación, la cosa cambiaría y tendríamos que revertir a los estándares que ya deberíamos haber estado cumpliendo. ¿Vale? Entendemos por el proceso de ventilación, pues proceso de suministrar aire limpio, eliminar el aire viciado. ¿Vale? Esto puede hacerse de manera por medios naturales o mecánicos. ¿Vale? La idea es proporcionar ese oxígeno, evitar los malos olores, que el aire se vicie, ¿no? Y sabemos que esto además, un aire que no es adecuado, supone efectos para la salud, ya no solamente por el tema del coronavirus, sino que hay otro tipo de efectos que después también os voy a comentaros. ¿Vale? Nosotros, esta presentación va enfocada a lo que es la ventilación general, ¿vale? Pero sabemos que tenemos otros mecanismos de extracción o de limpiar el aire, ¿vale? Son sistemas que llevan localizados hacia la fuente, ¿vale? Es lo que conocéis todos como sistema de extracción localizada. Y te digo que aquí nos vamos a centrar en lo que es la ventilación general. ¿Vale? La ventilación general pues la vamos a tener de manera natural, como ya sabéis, pues por huecos, rendijas, ventanas, puertas, ¿vale? El tema de la ventilación natural además lleva una influencia de las condiciones exteriores, y si hay viento, si no hay viento, las temperaturas, se generan corrientes de convección y el aire caliente sube. ¿Vale? Y es lo que hace que el aire se mueva dentro del edificio. Sobre esta ventilación, lo único que, evidentemente, como ya os imagináis, pues tenemos poco control, más que abrir puertas y ventanas, y cómo se van a generar esas corrientes. ¿Vale? Luego tendríamos la ventilación mecánica, que ya sería por unos medios, es decir, hay un propulsor, un motor, que introduce aire y que extrae aire del interior y genera esa serie de corrientes. ¿Vale? Y luego hay sistemas mixtos. ¿Vale? La ventilación mixta, es decir, va a utilizar parte natural, porque obviamente el aire, esto es por un cambio de presiones. Si hay un sistema que está extrayendo aire del interior, está extrayendo el aire que está viciado, ¿vale? Pues tiene que haber otra entrada de aire. Puede hacerse pues, desde las ventanas, desde las puertas, ¿no? Y estaríamos en un sistema de presión negativa. Y cuando el sistema impulsa aire hacia el interior, ¿vale? Estaríamos en un sistema de ventilación positiva o de presión, ¿vale? Y la salida puede ser de manera natural, ¿vale? Y luego hay sistemas, cuando es exclusivamente mecánico, pues la entrada y la salida es por medio de ventiladores o extractores que lleve el sistema, ¿vale? Es importante que conozcamos qué tenemos, ¿vale? Es decir, si yo quiero utilizar la ventilación, quiero saber qué tengo, yo necesito conocer mi sistema, ¿vale? Saber cómo funciona, cómo está distribuido, qué se ha instalado, si no, ¿vale? Además se supone que esos sistemas tienen un mantenimiento periódico, como indica el RITE, y tengo que ver si aquello a qué se ajusta para ver qué factores puedo yo modificar para mejorar esa ventilación. Vale, ahora veremos después unos apuntes sobre esto. Como decía Bernardo, el técnico de prevención sabe de lo que sabe. Yo creo que nosotros no podemos saberlo todo, pero tenemos que tener la capacidad donde podemos encontrar la respuesta o a quién hay que preguntar. Aquí os presenta un diagrama, ¿vale? Está publicado en una de nuestras NTPs sobre los tipos de aire, ¿no? Si es aire que entra al exterior, aire que entra al interior, el aire recirculado, el aire que va mezclado. Es bastante frecuente tener sistemas que van combinados, donde hay una parte, sobre todo por temas de ahorro energético, ¿no? Donde una parte la coge el sistema del exterior y otra parte la aprovecha del interior.
¿vale? Esto básicamente es por temas de ahorro energético, porque el RITE no solamente contempla la ventilación, bueno, aparte de otras muchas cosas, sino la eficiencia energética de los sistemas. ¿Vale? Entonces, pues tenemos el aire mezclado, la salida del sistema y cómo funciona por dentro entre salas. Y bueno, un poco las definiciones de esos tipos de aire, ¿no? Sobre todo porque a veces vemos diagramas y para que sepáis un poco en qué los tipos de aire que nos podemos encontrar dentro de nuestros edificios. Vale. Además, obviamente, cuando tenemos un sistema que está introduciendo aire de la calle, pues ese aire no está limpio, tiene que filtrarse. ¿Vale? El aire exterior tiene que tener una filtración mínima y el RITE también incorpora unas recomendaciones sobre los mínimos de filtración, ¿vale? Y para establecer la calidad que queremos a nivel interior y la calidad del aire que nos viene del exterior. Obviamente, si estamos en una ciudad, imaginaos, donde hay una elevada cantidad de tráfico, ¿vale? Muchos vehículos, pues esa contaminación, ese aire contaminado, si el sistema no lo filtrara, nos lo introduciría dentro. Entonces, bien que estemos pensando ahora mismo en temas de la pandemia, pero hay otra serie de contaminantes, ¿vale? Y el RITE evidentemente está diseñado para la calidad de aire en su conjunto, ¿vale? No solamente para el tema de coronavirus. Para el tema del coronavirus ya hemos visto que hay unas recomendaciones de filtros específicos. Bien, el problema con alguno de los filtros específicos. Pues la gente dice, bueno, pues cojo mi sistema y le pongo un filtro de EPA. Bueno, pues a lo mejor el sistema no puede incorporar un filtro de EPA. ¿Por qué? Porque eso aumenta la pérdida de carga. Quiere decir que el sistema necesita el motor mucha más fuerza para poder tirar del aire porque el filtro de EPA es muy comprimido y el sistema no lo soporta. Entonces no puede incorporarse un filtro EPA. ¿Vale? Que es la recomendación para el coronavirus. Pero bueno, estas son las recomendaciones que nos marca el RITE, que sería el mínimo con el que tendríamos que cumplir. Vale. Todos sabemos que tenemos distintos tipos de difusores. Si os fijáis, además ahora yo creo que cuando uno entra en un sitio, lo primero que hace es ya mirar a ver si tiene sistemas de extracción o ventilación y dónde están puestos, ¿no? Entonces tenemos los difusores de techo, los de suelo, las rejillas de pared. ¿Vale? Bien, ahora nos preocupa la pandemia. Cuando no nos preocupaba la pandemia, ¿qué veíamos muchas veces? Estas rejillas se tapaban. ¿Vale? Cuando son rejillas de expulsión, donde incorpora aire al centro de trabajo, pues a veces son las corrientes. Son las corrientes y a ver, pues se han tapado, se cogen folios, se tapan y es que me molesta aquí, me da en el cuello la corriente y se tapan. ¿Vale? El factor humano siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo digo porque la normativa dice unas cosas y la práctica luego, pues la teoría es una y la práctica es otra, ¿vale? Que esto hay que tenerlo también en cuenta cuando estamos en el estado de trabajo. Ahora, como está la conciencia con el tema del coronavirus, pues bueno, yo creo que la gente no manipula tanto los sistemas de ventilación, ¿vale? Para eso el tema de corrientes, ya sabéis que hay unas corrientes específicas que no deben superarse, pero bueno, al final siempre el factor humano y la subjetividad hay que tenerla en cuenta. ¿Vale? Como ya os decía, lo primero que tenemos que saber es conocer nuestro sistema. ¿Vale? Deberíamos de localizar todas aquellas zonas donde hay poca ventilación o escasa ventilación, pues imaginaos pues en los lavabos o si tenéis algunas zonas de almacenamiento o donde se guarden, no sé, productos de limpieza. ¿Vale? Los ascensores, pues todas esas zonas donde sepamos, si las tengamos localizadas, que hay poca ventilación, tenemos que poner otro tipo de medidas. ¿Vale? Sabemos que hay que seguir manteniendo con las distancias, que los ascensores solamente deberían ser ocupados por una persona, ¿vale? Que no entre más personas en el ascensor por esta falta de ventilación. Y entonces, cuando habrá que incorporar medidas administrativas, cuando en las zonas estas que hayamos localizado, ¿vale? Es importante que sepamos dónde están y dar unas pautas para qué hacer con ellas, ¿vale? Debemos evitar la recirculación, ya lo ha comentado también Bernardo, ¿vale? Y como el ventilador este de techo que nos ha enseñado, ¿vale? Porque lo único que hace es mover el aire y al final ese movimiento de aire, a veces si la ventilación está instalada adecuadamente, el movimiento de aire al final lo que puede generar es una dispersión del aerosol.
y al final puede aumentar esa transmisibilidad. También hay que encontrar el equilibrio, ¿vale? De si son sistemas combinados donde recirculan una parte y otra parte la cogen del exterior, intentar incrementar la parte que viene del exterior, ¿no? Y que la que se recircule sea menor, ¿vale? Sobre todo pensando justamente en el tema de la pandemia. Y luego en el caso hay unos sistemas que llevan unos recuperadores de calor y que a veces en estos sistemas puede darse una mezcla del aire entre el limpio y el que se extrae y el que entra, y entonces hay que comprobar que estos sistemas no hay una filtración entre ambos flujos de aire. Y luego, por supuesto, esto es fundamental un equipo de trabajo, ¿vale? Ya, como venimos diciendo, el técnico no lo puede saber todo, el técnico de prevención que puede mirar los certificados de mantenimiento, ver que los equipos están en orden, ¿vale? Pero hay que hablar con el personal de mantenimiento, sea un responsable del edificio, pues con el responsable del edificio, el técnico de prevención, expertos en el ámbito de la evaluación de calidad de aire interior. ¿Vale? Esto no es un trabajo de uno solo, ni es solamente el trabajo del instalador, ni es solamente el trabajo del mantenedor, es un trabajo en equipo, ¿vale? Si queremos que la ventilación funcione y sea efectiva en los centros de trabajo, se tiene que trabajar en equipo. Esto más los americanos lo tienen muy, muy claro y lo remarcan mucho. Yo creo que nosotros no estamos tan acostumbrados a esto, ¿no? Y a veces cuando se hacen las evaluaciones, pues el tiempo da para lo que da, ¿no? Hay que ser un poco realistas. Pero esto debería de ser así, ¿vale? Si no, es difícil que ese sistema al final funcione adecuadamente. Y luego nosotros, por ejemplo, tenemos los balómetros, ¿vale? Y si tenéis la suerte de disponer de balómetros o de anemómetros o termoanemómetros para poder valorar un poco si el sistema está funcionando adecuadamente o hacer el cálculo de caudales, pues mejor, ¿vale? Porque así podríamos saber, acompañado también de los otros indicadores, como los medidores de CO2, si la ventilación está siendo efectiva, ¿vale? Y sobre todo comprobar también el factor humano y que no se manipula ninguna parte del sistema, ¿vale? Cuando se tapa una rejilla es fácil de ver porque lo podemos ver, pero a veces ver las salidas o las ramificaciones o lo que se hace no es tan sencillo, ¿vale? Yo he visto también sistemas de ventilación donde han sacado, recuerdo una universidad, donde el aire que extraía de un laboratorio estaba llegando al pasillo. Entonces todos los olores de sustancias químicas llegaban al pasillo. Esto vino por quejas que se quejaban de los olores en el pasillo. ¿Veis? Porque había un problema con el sistema de ventilación, no estaba adecuadamente diseñado, se habría ramificado después, porque a veces no sabes tampoco muy bien por qué pasa eso, porque eso se ha hecho así. Cosas que son tan evidentes, pero que vemos en la práctica. Yo lo cuento porque lo he visto, lo he vivido, y creo que no solamente hay que quedarse un poco en la teoría, ¿no? Sino saber qué puede pasar y cómo afrontar esas situaciones, ¿no? Esto es igual que las salidas. A veces las salidas tienen que estar por encima del edificio, alejadas de la zona de ventanas. Si tengo una salida exterior cerca de una ventana, si hay un problema con esa filtración y no es del todo adecuada, al final ese aire viciado vuelve a entrar otra vez en el edificio. Vale, entonces aquí os pongo unos distintos sistemas que podéis encontrar. Conocemos los aparatos de aire acondicionado. De hecho, creo que una de las consultas era por el tema del aparato de aire acondicionado. Ojo, hay que conocer qué tipo de aparato es. Normalmente estos, que son los más frecuentes que se suelen ver aquí, recirculan el aire, ¿vale? Y esto ya sabemos que hay que evitarlo. No cogen aire del exterior, lo filtran y entra aire limpio, sino que lo que hace es una recirculación del aire y lo que hace es enfriarlo, ¿vale? Básicamente. Luego tenemos unidades de fan coils, ¿vale? Donde sí que suelen incorporar una parte del aire exterior y otra parte la recirculan, ¿vale? Luego aquí también otros sistemas. Esto dependerá de lo que cada uno tenga en su edificio. Además, recientemente ahora que entramos con los temas de la calefacción, vi un artículo sobre la influencia de los sistemas de ventilación cuando están por encima en el techo, y que a veces ahora que entra la temporada del frío y entran los sistemas de calefacción en marcha, pues que se puede producir una estratificación térmica que dificulta la mezcla del aire. Si el aire no se mezcla bien, al final se vuelve
se vuelve a viciar. ¿Vale? Y luego hemos mencionado los sensores de CO2 como indicador de la ventilación. ¿Vale? Hay algunos que informan de manera semáforo, ¿no? Cuando están a partir de unas ppm están en rojo, cuando están a partir de otro nivel en función de esa configuración aparece en amarillo, o en verde cuando estaremos en condiciones adecuadas. Yo creo que visualmente Ruth, están... Dime. tenemos 4 minutitos, Ruth. Sí, sí, ya me queda poco. Muy bien, ¿Vale? gracias. Y bueno, estas son unas indicaciones sobre qué hacer con los sensores de CO2 o dónde ponernos. Y lo único que hay que tener cuidado, porque si son zonas de baja ocupación o son salas muy, muy grandes, pueden no ser necesariamente el mejor indicador para comprobar si la ventilación es adecuada. ¿Vale? Se deben colocar alejados del aire a una distancia de suelo más o menos de 1,5. ¿Vale? Y evidentemente cuando se localizan zonas que superan los 1000-1200 ppm, pues algo hay que hacer con esas zonas. ¿Vale? Y una de las recomendaciones que he leído en unos artículos, ¿no?, es que sean sensores de infrarrojos no dispersivos. ¿Vale? Lo digo porque como hay muchos tipos, pues bueno, si alguien compra algo, que compre algo que sea un buen sensor. Y luego, por otro lado, recordaros, ¿vale?, que el tema de la ventilación no solamente viene ahora con el coronavirus, sino que, según dice la OMS, estamos más del 90% del tiempo en interiores, y entonces es importante cuidar la calidad del aire interior, ¿vale?, que tenemos otros muchos contaminantes que nos van a afectar a nuestra salud, ¿vale? La materia particulada, vamos a tener dióxidos de azufre, de nitrógeno, de dióxido de carbono, ¿vale?, que todos hay que tenerlos controlados, ¿vale? Por eso la ventilación no solamente en relación al coronavirus, sino también para otros contaminantes, ¿vale? Yo os lo he querido poner aquí para que lo sepáis, que además existen unas guías que marca la OMS sobre los niveles de contaminación de estas sustancias. Aquí os pongo los valores, ¿vale? Que es de que esto también hay que tener bajo control, y que no solamente el coronavirus, así como en el caso de que tuviéramos presencia de otras sustancias, otros agentes, también hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Y aquí la tabla de estos agentes que nos podemos encontrar en interiores, las fuentes y los efectos para la salud, ¿vale? Además, la OMS también tiene una guía para métodos de muestreo para este tipo de contaminantes en interiores, ¿vale? Muchos de ellos, evidentemente, son los que los conocemos en el campo de la higiene industrial a la hora de medir sustancias químicas, ¿vale? Pero cómo debe hacerse y qué consideraciones a tener en cuenta para interiores. Y nada, deciros que el valor que tenemos en el libro de LEP, ¿vale?, ya veis que está aquí, de 5.000, es muy elevado, ¿vale? No son los valores que nosotros utilizaríamos en el ámbito del confort, ¿vale? Que nadie piense, bueno, mira, 5.000, hasta 5.000 puede llegar. No, ¿vale? Los valores recomendados en condiciones son los que aparecen en el RITE. Ya hemos visto los de 500 y 800 aproximadamente. Por encima de 800 ya hay que prestar atención a la ventilación. Y luego, como mecanismo complementario a la ventilación, ¿vale?, está el tema de filtrado, de la filtración. Los americanos dicen que si se puede añadir una filtración en el sistema de ventilación es más efectivo que en sí misma la ventilación, ¿vale? No nos referimos a las unidades independientes o portátiles, ¿vale? Y bueno, hay normas que nos especifican los tipos de filtros, ¿vale? Estamos hablando todos de EPA, también están los ULPA. Estos, de hecho, son los que EPA 14 o ULPA, los que se recomiendan para la exposición a nanomateriales, a nanopartículas, ¿vale? Y que serían efectivos para retener el tema que estamos hablando del coronavirus, para retener el contaminante, ¿vale? Estos, cuando tenemos sistemas portátiles, digamos que son complementarios, ¿vale? Otra cosa es que no podamos tener un sistema de ventilación, no podemos tener ventilación natural, no podemos tener nada de nada, y lo único que nos queda es la instalación de este tipo de unidades, ¿vale? Son efectivas, pero serían efectivas cuando son complementarias al sistema. Y luego tenemos otro, bueno, habréis leído por ahí, otros mecanismos de purificación del aire, ¿vale? Pero hay que tener mucho ojo con esto, porque la mayoría de ellos incorporan otro tipo de sustancias químicas y no se incorporan otro tipo de riesgos, ¿vale? Ojo con esto, hay que investigarlos muy bien y que nos puede salir de ahí, ¿vale? Por eso el tema de ventilación hay que mirarlo en conjunto con todas las personas implicadas,
¿vale? Justamente porque hay que valorar otros riesgos que nos puede aportar este tipo de estrategias. Vale, esto es simplemente los que mencionaba, la gráfica de los americanos, ¿no? Sobre la reducción de los filtros, tanto a nivel de coste como de eficiencia, cuando se puede incorporar en un sistema de ventilación que ya existe. ¿Vale? Y nada, ya a modo para concluir, pues simplemente recordar que la transmisión se da en espacios cerrados, en espacios interiores y sin ventilación. ¿Vale? Si hay una recirculación del aire puede aumentar la transmisión del coronavirus. Las unidades de aire acondicionado generan un flujo, ¿vale? Que favorece esa dispersión de gotículas. Ojo con los zapatos de aire acondicionado. ¿Vale? Claramente la ventilación es una medida que sirve para reducir la transmisión cuando está instalada adecuadamente y cuando es adecuada, ¿vale? Que se debe ventilar antes y después de la ocupación de un edificio, que evitar los flujos de aire, ¿vale? Hay que mirar a ver hacia dónde van las corrientes y cómo se generan para evitar la dispersión de contaminante y no que no tenga un efecto contrario hay que asegurar las tasas de renovación del aire, mantener adecuadamente las instalaciones, tener ese equipo de ventilación. Cualquier cambio que queramos hacer en un sistema que ya tenemos, hay que mirar otro tipo de factores, pues si puede generar estrés térmico o ruido, puede afectar el bienestar de la población trabajadora en este caso. Considera siempre el factor humano, ¿vale? Es importante que todas estas consideraciones además se forme y se informe al personal, ¿vale? Se van a realizar ciertos cambios, esto es importante, ya vemos que hay mucha información disponible y nos bombardean con información, pero bueno, nunca está de más saber que los trabajadores y las trabajadoras sepan qué se está haciendo y qué medidas tienen que tomar ellos también y que no manejen los equipos o que no intenten hacer malabarismos con algunos de las partes de la instalación del sistema, y luego también estar un poco al día de todo lo que va saliendo en cuanto a las guías y estar actualizado en cuanto a, porque esto ahora mismo está cambiando, todas las entidades han sacado guías específicas y bueno, ver todas esas recomendaciones que van saliendo. Nosotros en el instituto tenemos una aplicación, ¿vale? Que es conversión de unidades y formulario de higiene industrial y tenemos, bueno, para hacer los cálculos de ventilación general, también para otras cosas, extracción localizada, que no es el caso, ¿vale? Conversión de unidades. Y bueno, pues para hacer los cálculos en temas de ventilación general es bastante útil. Vale. Y luego, pues eso, no olvidar que a la hora de desarrollar un mecanismo de ventilación no deja de ser una estrategia de control y que tiene que mantenerse, tiene que estar comprobada regularmente y que tiene que mantenerse en condiciones para que no pierda esa efectividad. Y bueno, recordaros que hay un montón de guías disponibles de todas las asociaciones, entidades y federaciones de ventilación y aire acondicionado que han sacado guías específicas para coronavirus, ¿vale? Aparte de guías que ya tienen ellos y material ya existente frente a ventilación y para dar cumplimiento a la normativa. Y ya con esto termino. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de resolverla. Ahora o después ahí os dejo mi correo.